para nombrar como ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora María Angélica Repeto García. Y en segundo lugar, a partir de las 11 está convocada esta comisión para recibir a la comisaria encargada de la cartera de Justicia, Consumidores y Equidad de Género de la Unión Europea, señora Vera Jourova, quien se referirá a la experiencia europea en materia de protección de datos personales. Para el primer punto ha sido invitado especialmente el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien viene acompañado, entiendo, del jefe de la División Judicial, el señor Héctor Meri. Señor Presidente, de conformidad a lo que dispone el artículo 205 del reglamento del Senado y a las normas que ha aprobado esta comisión respecto al procedimiento que se debe seguir para proceder al nombramiento de autoridades, la máxima autoridad en que interviene el Senado y en que tiene que participar esta comisión. La comisión ha sesionado ya en 2 oportunidades, primero para escuchar en detalle los planteamientos del Gobierno, en virtud de los cuales se ha respaldado la postulación de la ministra Repeto García al cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema. También la comisión ha recibido cada uno de los informes que, de acuerdo con esa reglamentación, se solicitaron a las autoridades respectivas del Poder Judicial, del Gobierno, también los antecedentes recopilados por la Biblioteca del Congreso Nacional y, además, también se abrió un plazo para que los ciudadanos pudieran llegar sus antecedentes en relación con este nombramiento. Cada uno de esos trámites se ha dado cumplimiento y en la última sesión se escuchó en particular los planteamientos de la candidata en relación con lo que ha sido su desarrollo profesional, su carrera en el Poder Judicial, su visión acerca de del Poder Judicial en particular y de la Corte Suprema, y finalmente contestó las preguntas que sus señorías le formularon tanto por escrito como en la misma sesión. De acuerdo con las disposiciones aprobadas por esta comisión, una vez concluidas dichas audiencias, los senadores evaluarán en esa o en una sesión posterior, en este caso en una sesión posterior, si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Concluido el estudio de este asunto, el presidente de la comisión pedirá a cada integrante su opinión sobre la proposición de nombramiento, lo que se consignará en el informe de la comisión. Señor presidente, estamos en esa parte del trámite y ese es el objeto del primer punto de la tabla de la sesión de hoy día. Muy bien, bueno, muchas gracias, señor secretario. Estamos estrenando procedimiento. Quiero agradecerle a todos los integrantes de la Comisión de Constitución y al Ministerio de Justicia por cómo se ha llevado adelante el procedimiento. Lamentablemente no pude acompañarlos en el inicio de pero lo que corresponde entonces hoy día es entrar en la discusión respecto de que cada uno de los señores senadores pueda manifestar su opinión respecto de no solo la candidata nominada, sino del oficio de su excelencia el presidente de la República. Es muy importante, pero así lo planteamos. Lo que la comisión se pronuncia no es respecto a la persona, sino respecto del oficio del presidente de la República, que propone la nominación de, en este caso, la candidata ministra de la Corte de Apelaciones, actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Angélica Repeto. Entonces, para iniciar las intervenciones, se ofrece la palabra, señores senadores. ¿Se ofrece la palabra, señores senadores? Sí, senadora Lamar. Sí, que pase, perdón, los medios de comunicación quieren pasar, ¿no hay problema? Muy bien. Muy bien. Presidente, preparé una pequeña minuta que voy a dejarle a la Secretaría en relación a este nombramiento, por lo que voy a hacer simplemente un pequeño resumen de la misma. Quiero partir señalando que voy a aprobar la propuesta en que el presidente de la República nomina a la señora ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora María Angélica Repeto, para integrar la Corte Suprema. En mi opinión, ella reúne, y lo hace sobradamente, todos los requisitos para integrar la Corte Suprema. Pero quiero compartir algunas breves reflexiones sobre el procedimiento utilizado en esta oportunidad para su nominación por parte del Senado.
En cuanto a la tramitación, creo que es muy importante destacar que hemos pasado de una eminentemente formal a una sustantiva. Durante este procedimiento se le exigió al Gobierno exponer detalladamente las razones que, desde su punto de vista, justifican la nominación de la postulante. Se recabaron exhaustivamente sus antecedentes funcionarios, profesionales y académicos. Se le exigió también a ella formular sus planteamientos en relación al elevado cargo a que aspira. Y también, como aquí se ha recordado por parte de la Secretaría, hubo espacio para que los senadores formulasen preguntas que debieron ser respondidas y, por último, los ciudadanos interesados pudieron también hacer valer sus puntos de vista. En cuanto al procedimiento, es bien conocida por todos los miembros de la Comisión lo dispuesto por nuestra Constitución. La Corte Suprema elabora una quina, el Presidente de la República propone al Senado a una o uno de sus integrantes, quien debe concitar un alto quórum para su aprobación, el 2/3 de los senadores en ejercicio. En esta oportunidad, el presidente Piñera ha resuelto nominar a la ministra Repetto, ateniéndose estrictamente a sus méritos y apartándose de la práctica de iniciar negociaciones políticas previas a su designación. Tal práctica, en los hechos, fue derivando, por una parte, hacia una suerte de, comillas, delegación de facultades de los senadores, quienes le encomendaban a unos pocos que negociaran con el Gobierno, limitándose la sala a ratificar lo acordado. Y por otra, a una negociación política, en el sentido más crudo de la palabra, muy alejada por lo demás de los estándares de transparencia que hoy se exige a toda actuación pública. Entonces, presidente, cabe preguntarse, ¿es eso lo que quiso en el año 1997 el constituyente al reformar la Constitución estableciendo el actual mecanismo? La verdad, presidente... ¿Teléfono? Ahí está. Bueno, yo argumentaba, señor presidente, es que se podría sostener que fue exactamente lo que esta práctica a la que me he venido refiriendo, se podría sostener que fue exactamente lo que el constituyente no quiso. Basta leer la historia fidedigna de la reforma para constatar que lo que se quiso fue una intervención personal, fundada y razonada de todos los senadores con la siguiente orientación, y cito textualmente: la alta exigencia impuesta, los 2/3, hará necesario alcanzar un acuerdo que trascienda el criterio de mayorías y minorías en el Senado, pero que tan significativo número de voluntades permitirá despejar cualquier suspicacia sobre interferencias políticas en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Hay quienes han señalado que el acuerdo a que se refiere la Constitución debe lograrse con anterioridad a la nominación del candidato por parte del presidente. Yo creo que ese es un razonamiento equivocado. El acuerdo que se refiere a la Constitución es aquel que se logra en la votación de todos los senadores, no antes. Plantear que debe lograrse el acuerdo con antelación al pronunciamiento de cada uno de nosotros es, por supuesto, vaciarlo de contenido, transformándolo en un simple asentimiento de lo logrado por otros. Tampoco es efectivo que la forma de proceder del presidente de la República sea una suerte de ultimátum al Senado. ¿Cómo podría ser un ultimátum si el presidente está lejos de contar por anticipado con los 2/3 que exige la Constitución? La lógica del procedimiento es sabia y creo que hay que retornar al espíritu original de la misma. La Corte Suprema pondera experiencia y mérito. El presidente de la República, además, debe calibrar que la persona que nomine sea capaz de concitar el altísimo apoyo que se le exige. Y, por último, corresponde a los senadores, con sus opiniones y votos individuales, de cara a la opinión pública, ratificar que se trata de un nombramiento valioso e inobjetable, o a la inversa, rechazarlo por razones fundadas. Por último, uno u otro proceder de los senadores queda sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Dicho lo anterior, quiero decir que apoyo la nominación de la ministra Repetto, considerando su trayectoria impecable, su vocación por la carrera judicial a toda prueba,
su sólida formación profesional y académica, incluido su perfeccionamiento permanente y una versación jurídica que le permite desenvolverse con fluidez en distintos ámbitos del derecho. Hay que destacar también la importancia que le asigna la ministra Repetto al acceso a la justicia y la manera en que como juez se abocó a las causas de violencia intrafamiliar. Para mí fue también importante conocer su opinión favorable a la mantención de la casación en los procedimientos civiles. Por último, quiero destacar un rasgo de su personalidad, la independencia a toda prueba. No escapó a la mirada de la comisión una causa civil en que como juez no trepidó en dictar medidas cautelares contra sus propios superiores. Creo que esa independencia a toda jueza es un requisito medular en todo magistrado. Por todo lo anterior, apruebo la propuesta formulada por el presidente de la República. Muy bien, muchas gracias, senador Alamán. ¿Se ofrece la palabra? Senador Pérez. ¿No? Senador Durresti. Senador Buenchumilla. Senador Francisco Buenchumilla. Presidente, yo quiero referirme primeramente a esta suerte de nuevo procedimiento que estableció esta comisión para materializar el nombramiento de un miembro de la Corte Suprema a proposición del señor Presidente de la República. A mí me pareció que en relación con la acumulación de antecedentes personales y curriculares, antecedentes de vida también, de parte de la persona nominada, me pareció que el objetivo de este procedimiento se cumplió. El objetivo de mayor transparencia me parece que también se cumplió, porque más allá de que haya asistido solamente una senadora, tal vez nuestras expectativas era que hubiera habido más concurrencia, tampoco hubo mayor participación de periodistas, pero en todo caso hubo público. Creo que se cumplió. Dos consideraciones que a mi juicio pudieran mejorarse. Una es que la opinión del público que pudiera darse a través de la página web que se abrió en el Senado, me pareció a mí que no satisfizo las expectativas que yo tenía, porque se tradujo en un conjunto de correos electrónicos de puras alabanzas respecto de la postulante, lo que evidencia efectivamente que hay un diseño con todas las amistades de Valparaíso para que pudieran apoyarla. Y no se tradujo en lo que yo pensaba que podía materializarse en orden a que mucha gente podía hacer preguntas respecto de la postura de la señora postulante, respecto de los grandes temas nacionales que a la gente pudieran interesarle respecto de la justicia. Creo que a lo mejor habría que precisar en la página web de que el objetivo de la participación de la gente en esta oportunidad fue de pura alabanza, puede que en otra oportunidad pueda ser de puras descalificaciones. Yo creo que el objetivo es que la gente haga preguntas al respecto y observaciones de ese tipo. Y lo segundo, que a mí me parece que la sala de sesiones le da un entorno un poquito solemne, que atenta en contra del diálogo que pudiera producirse más fluido, que es el que hemos tenido aquí en la sala de la comisión, cuando vino, por ejemplo, la señora Vivanco, el señor Silva o la señora Luxic, que permitió un intercambio más coloquial, más fluido respecto de los distintos puntos de vista. Entonces creo que estas dos cosas creo que
Yo las planteo simplemente con el afán de mejorar nuestro procedimiento y que nos permita optimizar esto que hemos acordado para que tengamos una buena instancia de diálogo y de conversación con los futuros postulantes en los cargos que nos corresponde aprobar con el señor presidente de la República. Lo segundo es que yo no conozco a la señora Repetto y por lo tanto no tengo nada personal ni a favor ni en contra de ella, porque tengo una cuestión previa que plantear, que es el hecho de que, a mi juicio, el Ejecutivo rompió un procedimiento tradicional que venía haciéndose con el Senado después de la reforma que entiendo que fue el año 1997. Por lo tanto, llevamos muchos años en esta práctica, más de 20 años, y por eso la interpretación que el senador Alamán hace del sentido de esa norma, esa norma siempre se aplicó de otra manera, digamos, desde que se instauró el año 97, porque el procedimiento no es de ratificación del Senado. La norma dice que es con acuerdo del Senado. Y el acuerdo del Senado supone el más exhaustivo y elevado ejercicio de la política, porque la política no tiene por qué ser, pensando en los acuerdos, una política espuria, sino que es una política de buscar los acuerdos necesarios entre el Ejecutivo y el Senado para adoptar la mejor decisión. Es propio de esta institución la búsqueda de los acuerdos. Hemos visto cómo el gobierno hoy día busca los acuerdos a dos proyectos muy importantes que tiene, como es la reforma tributaria, como es la reforma previsional, y eso se traduce en la interacción de los distintos ministros con los distintos parlamentarios y partidos políticos, porque la política es diálogo, es búsqueda de acuerdo. No es, en consecuencia, simplemente este es el nombre y tú lo apruebas o lo rechazas, porque la búsqueda de los 2/3 para aprobar la nominación, la pregunta es cómo se logra. Se logra conversando, se logra dialogando, se logra dando argumentos y no simplemente imponiendo. A mí me pareció que después de la frustrada nominación de la señora Luxi, seamos generosos y digamos que falló esa nominación probablemente por la falla del gobierno y del Senado. Quiero ser generoso, no quiero cargar la mano a nadie, pero creo que hubo una falla en que todos tenemos responsabilidades. Yo pertenezco a una bancada que tenemos 5 senadores y hemos tratado de tratar todos estos asuntos con la máxima seriedad. Y nosotros, cuando hemos llegado a los acuerdos, lo hemos cumplido y lo hemos mantenido. Y de esa manera hemos conversado con las cartas sobre la mesa, tratando de ser lo más transparente posible. Así actuamos con la señora Vivanco, así actuamos con el señor Silva, así actuamos con la señora Luxi. Y mantuvimos eso hasta el final, el acuerdo que habíamos adoptado en función de sus nombramientos. Con la misma transparencia, quiero decir que no nos gusta esta forma de actuar, porque a propósito de esta falla de la señora Luxi, entonces el Ejecutivo tiene una suerte de pataleta, en virtud del cual le quiere dar una lección al Senado diciendo, mire lo que hicieron con la señora Luxi, por lo tanto ahora yo no hablo más, simplemente ahí está el nombre, atrévanse ustedes a rechazarlo. A mí no me parece que eso sea una política de Estado, porque la pregunta que yo hago, ¿y cómo sigue esto? En el próximo nombramiento de los 5 nombres, el Ejecutivo va a estar diciendo, ¿esta persona cumple la diversidad y el pluralismo que necesitamos? Porque de eso estamos hablando. Los acuerdos se buscan para resguardar el necesario pluralismo y diversidad ideológica, cultural, que tiene que tener una Corte Suprema, digamos, para darle garantía a todos los chilenos y gozar del prestigio que hoy día tiene, fruto de ese procedimiento que se empleó
desde el año 97 hasta la fecha, después de un periodo negro en la magistratura chilena. Con ese procedimiento se logró que hoy día la Corte Suprema sea la máxima instancia jurisdiccional que goza de legitimidad, de respeto, de prestigio, en base a los acuerdos que sucesivamente hicieron los distintos gobiernos con la oposición, con todos los partidos, para lograr el nombramiento y que hoy día ha culminado con un alto prestigio como tiene hoy día la Corte Suprema, que no está cuestionada, al revés de lo que pasa con el Tribunal Constitucional, donde muchos tenemos cuestionamientos respecto del rol que está cumpliendo. Por lo tanto, señor presidente, nosotros tenemos una cuestión de procedimiento respecto de la forma como se ha llevado a cabo este nombramiento, porque no nos parece que esta sea la fórmula que de aquí para adelante quede entregado solamente al Ejecutivo el hacer la distinción y la discriminación acerca de qué persona cumple o no con la diversidad necesaria para que la Corte Suprema esté revestida del necesario y obligatorio pluralismo que tiene que tener para que represente a nuestra sociedad y lo que somos. Porque de esa manera le estamos dando una ventaja al Ejecutivo en desmedro de las atribuciones del Senado, porque el acuerdo nuestro va a ser un acuerdo encajonado solamente en el nombre que el Ejecutivo unilateralmente nos está proponiendo. No nos parece que ese sea el espíritu realmente de la norma constitucional que señala que el nombramiento tiene que ser con acuerdo del Senado. Por lo tanto, señor presidente, no es una cuestión nada personal contra la señora Repetto, pero nosotros hacemos cuestión, digamos, del procedimiento utilizado por el Ejecutivo para estos efectos. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay más palabras? Senador Pérez. Gracias, presidente. Sin duda, hoy día estamos y hemos estado trabajando de una manera diametralmente distinta al cual ha sido lo tradicional con respecto a las proposiciones que el presidente de la República nos hace para nominar a una integrante de la Corte Suprema. Y así como, ahí están los hechos, digamos, el Ejecutivo, el Gobierno cambió lo que era un poco el procedimiento tradicional, producto de lo que vivimos con ocasión de la anterior proposición de la señora Luxig. El Senado también cambió sustancialmente su procedimiento. Porque no hay duda que el episodio, lo que nos llevó a la situación de la discusión anterior, generó un cambio de escenario muy, muy importante. Y la mejor demostración es que nosotros, aquí mismo, cambiamos radicalmente la manera de abordar este tema. No fue por una análisis racional, no sé, por solo un espíritu analítico, sino que los hechos nos llevaron a cambiar fundamentalmente la manera como estábamos analizando, discutiendo los nombramientos para la Corte Suprema. Y eso es lo mismo que hizo el gobierno, porque verdaderamente el episodio de la señora Lux es un episodio que yo creo que calificaría de triste para la manera de integrar la Corte Suprema, lo que sucedió ahí, no solamente una campaña de descalificación, sino que el llegar a acuerdos que en definitiva no se cumplieron. Por lo tanto, en ese contexto y en ese escenario, el acuerdo del Senado tiene necesariamente que llegar de una manera diferente y distinta. Y vuelvo a reiterar, nosotros también cambiamos, porque todo el cambio de procedimiento que hicimos, deja en cuestión la manera de actuar anterior. Porque si la manera de actuar anterior es básicamente un acuerdo político que yo considero válido, que yo considero adecuado, y creo que lo que se ha hecho en los últimos años fue positivo, pero transgredido por la situación de la señora Luxig, y cambiar el procedimiento hace muy complejo el hecho de establecer
un acuerdo similar con los procedimientos que utilizamos. Uno, la participación de la ciudadanía. Segundo, con la materia, un análisis riguroso de los antecedentes personales del candidato o de la candidata. Tercero, el interrogatorio, una sesión especial para poder escuchar e interrogar a la candidata. Todo eso no tiene mucho sentido si verdaderamente lo que se busca es seguir con los acuerdos previos, acuerdos de conversaciones previos para la designación de la Corte Suprema. Por lo tanto, aquí tratar de responsabilizar al Ejecutivo, al Gobierno sobre esta materia, creo que el Gobierno utilizó los mismos argumentos que nosotros hemos utilizado para modificar nuestra conducta. En segundo lugar, yo quiero decir que todo el nuevo procedimiento que utilizó esta comisión a propuesta del presidente funcionó a mi juicio adecuadamente. Yo creo que permitió a la ciudadanía a través de distintas personas expresar su opinión. Permitió al gobierno fundar mucho más en profundidad las razones por las cuales el presidente de la República elige un determinado ministro. Permitió a la propia candidata poder exponer ante la comisión con mucho mayor amplitud, digamos, sobre lo que es su carrera judicial. Y además permitió a los senadores conocer, estudiar antecedentes que nunca antes habíamos tenido a la vista con respecto a otros candidatos y hacer las preguntas que nos interesen necesarias. La poca participación, a lo mejor, de la ciudadanía, la poca participación de periodistas, es porque yo creo que tiene una respuesta, porque la propuesta era la correcta, no era conflictiva, no conflictiva a la ciudadanía, no generaba anticuerpos a diversos grupos sociales, era verdaderamente una persona, como creo que ha realizado una carrera judicial notable, que mira el tema de la justicia desde una región que a mí me parece que es un elemento fundamental, que además es mujer, pero que tiene una gran capacidad y que demostró en la sesión ante las respuestas que nos dio ante las preguntas que muchos senadores le hicieron, una gran capacidad y consecuencia para asumir temas que son sin duda complejos, pero que la grafican, a mi juicio, en el gran mérito porque ella tiene que ser, a mi juicio, en mi opinión, miembro de la Corte Suprema, porque estamos frente claramente a un juez. Y yo creo que esa deberá ser la preocupación fundamental que tenemos nosotros al margen de los juicios valóricos, de los juicios personales, de las concepciones filosóficas, de las concepciones religiosas, de las concepciones jurídicas que tenga el candidato, que sea un juez y que mire a la ley como el elemento central a la cual ella debe interpretar, porque la ley, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es el mandato que hacen los poderes colegisladores que son elegidos por la soberanía popular. Y como el Poder Judicial no es elegido por la soberanía popular, tiene una tarea de interpretación y que debe atañirse al espíritu de esa ley, a la letra y al espíritu de esa ley. Y a mí me parece que ella refleja adecuadamente ese pensamiento, esa conducta que nos debe llevar a aprobar su nombramiento. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Creo que este nuevo procedimiento, este nuevo escenario nos va a hacer exigencias mayores en que los acuerdos verdaderamente sean perfeccionados. Pero esta es la primera resolución que tomamos después de una situación compleja y difícil, bochornosa como fue el anterior, que fue tan evidente que ambas instituciones en este caso tuvimos que cambiar nuestros procedimientos y nuestras maneras de actuar con respecto a lo anterior, tanto el gobierno como el Senado. Así que yo espero, presidente, que este sea un primer paso para que mejoremos sustancialmente el nombramiento de los magistrados. Yo sigo siendo partidario de que aquí tiene que haber la participación del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Senado en esto,
Creo que esto nos ha permitido que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escuchado, los antecedentes que están sobre la vista, estamos frente a una postulación por parte del Presidente de la República y de la Corte Suprema adecuada para que la señora Crobeto integre la Corte Suprema a nuestro país. Muy bien, muchas gracias, senador Víctor Pérez. Senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro y a quienes nos acompañan. Lo han señalado los colegas que me antecedieron. Nosotros innovamos en un procedimiento y creo que este es un procedimiento que avanza a mayor transparencia, a mayor datos objetivos y a mayor participación con la comunidad, y en eso creo que esto no tiene vuelta atrás. Hay que sacar las lecciones de lo que se ha hecho y enmendarlo. En eso el presidente propuso una fórmula que creo que estamos cumpliendo y deberíamos cumplir para todas y cada una de las nominaciones. Escuchamos la semana pasada a la candidata y no hay objeciones desde el punto de vista de su idoneidad, desde el punto de vista de su del planteamiento y la trayectoria que ella ha sostenido. Además, fue bastante interesante poder formular en la propia sesión, en la sala, en este caso, una serie de preguntas directas, francas, no obstante que he leído algunos artículos durante la semana que ha molestado a gente que ha observado ese procedimiento. Yo creo que es una metodología transparente y que permite también a los jueces expresar su opinión en temas valóricos, en temas de contingencia, en tener cómo se asientan en la sociedad, y creo que la ministra Repeto se desempeñó con plena capacidad. Tenemos un déficit político todavía y creo que eso es importante a propósito de lo que ha dicho tanto el senador Alaman como el senador Buenchumilla del sentido, del alcance de esa norma que se habla de acuerdo con el Senado, la proposición del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Yo creo que tenemos que precisar ese avance, tener también mayor claridad respecto de cómo se va a proceder de aquí en adelante, entendiendo que hay un conjunto de nuevas nominaciones que se van a producir dentro del año electoral, del año legislativo que resta, y sobre esa base creo que es importante escuchar al Ejecutivo que viene con el resto de nominaciones. Dicho eso, quiero esperar ese planteamiento para poder escuchar y proponer la propuesta que hoy día nos está haciendo el Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. A ver, yo en primer lugar quiero destacar las fortalezas del nuevo procedimiento. Quiero reivindicar el rol del Poder Legislativo como un órgano no solo creador o modificador de normas, sino también partícipe de la designación de determinado tipo de autoridades, de altas autoridades de la República. No solo esta comisión, sino las diferentes comisiones del Senado son las que muchas veces deben proceder a llegar a acuerdos con la finalidad de nominar determinado tipo de autoridades. En este procedimiento nuevo yo quiero destacar ciertos principios que fueron los inspiradores. El principio de transparencia, porque todas sus audiencias son públicas, porque la información que está llegando es una información que está disponible. El principio de la acuciosidad. Nosotros estamos hablando de, por primera vez, la Comisión de Constitución del Senado posee un conjunto de información respecto ya no solo de
la carrera funcionaria, sino de las principales sentencias, manifestaciones, expresiones que han realizado los nominados y nominadas, lo que le permite a los señores senadores y senadoras del hemiciclo de la Sala del Senado, que son los soberanos para tomar esta decisión, tener la posibilidad de contar con mayor información al momento de decidir. El principio inspirador de este procedimiento es el de participación ciudadana. Y creo que iniciamos una innovación interesante en la cual cualquier ciudadano puede opinar respecto de la propuesta hecha por su excelencia el presidente de la República a través de nuestro portal, con lo cual además se rompe la barrera física de la imposibilidad de las personas de regiones distintas de Valparaíso de poder participar del proceso a través de un sistema digital. No obstante lo anterior, creo que tomamos nota y es importante lo que ha señalado el senador Buenchumilla, en orden a que también puede constituirse, y esto es una experiencia que tenemos que ir mirando, en una forma de hacer una especie de lobby positivo o negativo en función del candidato de parte de determinados grupos de interés, tanto sean personales, familiares, lo que sea. En consecuencia, creo que es importante quizás para el futuro ir mejorando nuestro procedimiento en orden a ir orientando a los ciudadanos más bien en la lógica de hacer preguntas más que de hablar bien o mal de determinado tipo de candidato o candidata. Sin perjuicio de lo cual creo que no ha sido determinante en este proceso. Por razones de salud, que ustedes conocen, lamentablemente no pude participar en la sesión donde se tuvo bien escuchar a la ministra María Angélica Repeto. No obstante lo anterior, tuve el cuidado de revisar todos y cada uno de los antecedentes recibidos por esta comisión desde los diferentes organismos institucionales, desde la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, de la Biblioteca del Congreso y cada una de la información que además mi equipo asesor pudo preparar. Y la verdad es que no tengo ninguna objeción respecto de su carrera funcionaria, tampoco tengo objeciones respecto de su intachabilidad. No hay observación respecto a la calidad de sus fallos ni tampoco en la participación de nominaciones de autoridades intermedias, de auxiliares de administración de justicia. No tengo observación respecto a eso. Pero la reflexión más profunda tiene que ver con que si hemos pasado, como decía el senador Alamán, de un análisis meramente formal a un análisis sustantivo, no podemos reducir el análisis sustantivo a la carrera funcionaria. Porque no se trata solamente de elegir a alguien que sea absolutamente intachable, sino que evidentemente, si fuera solo por elegir a personas intachables, probablemente tendrían muchas más personas en la Corte Suprema de Justicia, porque hay muchos jueces y juezas, ministros y ministras que reúnen los requisitos formales y que tienen conductas intachables y que tienen buenos fallos, digamos, desde el punto de vista de la calidad jurídica. El rol del Senado no es un rol técnico. No es un rol reducido a estrictamente el derecho, sino que es un rol político, pero político con mayúscula. No se trata aquí de hacer una reflexión respecto de si tal o cual candidato o candidata, como yo lo he dicho públicamente por lo demás, adscribe a determinado tipo de visión política, porque eso no sería adecuado para nuestro máximo tribunal. Sino más bien se trata de que la reflexión que nosotros seamos capaces de hacer es que reuniendo los requisitos de intachabilidad y de calidad de fallos y de desempeño institucional positivo, personal en las instituciones de manera positiva, adicionalmente se genera una discusión respecto de las visiones que los nominados y nominadas tienen de la sociedad. Yo creo que no es honesto plantear que una Cámara política como es el Senado, solo tiene que ver la carrera funcionaria de un nominado o nominada. Nosotros también observamos las visiones que tienen respecto de la sociedad y del derecho. Y es muy legítimo, y es bueno que sea transparente. Porque hay ministros o ministras que son más conservadores y otros más liberales. Hay algunos que creen en la doctrina de la media prescripción, otros que no la creen. Hay otros que piensan, por ejemplo, que debiera haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres y entre la comunidad LGBTIQ, digamos. Y otros que no lo creen. Y eso es muy legítimo. Y por tanto la reflexión que tiene que hacer este Senado de la República es respecto también de la visión de sociedad y del derecho que tienen los nominados y nominadas. Porque ¿qué si no la Corte Suprema en un Estado de Derecho democrático?
La Corte Suprema en un Estado de Derecho democrático es la máxima instancia judicial, pero también que resuelve las causas judiciales que le llegan a su conocimiento. Pero más allá de eso, la Corte Suprema de Justicia es la que interpreta el derecho. Es la que da una visión también de la sociedad dentro de sus fallos judiciales. Es la que va creando jurisprudencia. Y la jurisprudencia se crea sobre la base de las opiniones legítimas que tiene cada uno de los señores ministros y ministras que integran ese máximo tribunal. Y por tanto lo que yo aspiro también es que a quienes lleguen a ese máximo tribunal sean un reflejo de la sociedad, de una sociedad diversa, de una sociedad pluralista, de una sociedad donde el pensar distinto no puede ser sinónimo de enfrentamiento. Y por tanto reivindico el rol de este Senado, no solo para hacer un análisis técnico respecto de las calificaciones en su vida funcionaria o la calidad de sus fallos, sino también en la lógica de analizar la visión que tal postulante, hombre o mujer, pueda tener respecto del derecho de la sociedad. En razón de esas circunstancias, creo que es importante entender que cuando el constituyente creó en el año 1997 el procedimiento para la designación, lo que hace es incorporar a 3 poderes del Estado, a los únicos 3 poderes del Estado. Al Poder Judicial, que a través de la Corte Suprema de Justicia elabora una quina. Pero esa quina no la elabora solamente en base a las calificaciones. ¿Cómo elabora la quina la Corte Suprema? Hagamos una reflexión. La Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, recibe postulaciones. No es que elija a los mejores calificados. No es que diga, mire, estos son los mejores jueces, así que los voy a elegir. No. Los ministros y ministras de Corte de Apelaciones legítimamente postulan. Y dentro de los que postulan, ellos eligen. ¿Cuál es el criterio de selección de la Corte Suprema? ¿Es acaso el criterio estrictamente de calificaciones? Cuando uno ve las calificaciones de los actuales nominados, de la actual nominada, pero también observa las calificaciones de otros de los integrantes de la quina o de personas que no postularon y que no están en la quina, que tienen iguales o mejores calificaciones, entonces eso no es determinante para la Corte Suprema de Justicia. Es un elemento a considerar, sin duda. Pero la Corte Suprema también hace un análisis evidentemente cualitativo respecto de qué es lo que han hecho sus postulantes. Y los ministros y ministras del máximo tribunal soberanamente toman una decisión en función también, y digo también, recalco esto, de estas participaciones que han tenido o opiniones que han vertido judicialmente, digamos, los ministros o ministras. Bueno, si el máximo tribunal tiene esa capacidad y no se le acusa de infringir la disposición constitucional de 1997, el espíritu del constituyente del 97, porque sería evitar la política, eso no es la política, necesariamente. Esa es la política, si uno quería entenderla para reivindicarlo, podría ser la política, pero con mayúscula, entendido como la visión de la sociedad, no como la visión de un partido más o menos. Y por tanto yo reivindico el rol de la Corte Suprema de poder legítimamente tener este análisis cualitativo respecto de quienes postulan para integrar el máximo tribunal. Luego, cuando designan esa quina, de todos los postulantes, han hecho una selección que, insisto, no necesariamente, habida consideración de un hecho empírico, que es la revisión de las calificaciones de todos los postulantes, no siempre quedan los que tienen mejores calificaciones, le manda una quina a su excelencia el presidente de la República. ¿Y qué hace el presidente de la República? Legítimamente, dentro de esa quina, hace un análisis. ¿Habrá tenido en vista el presidente de la República las calificaciones de todos los miembros de la quina? ¿Habrá sido ese su factor determinante? No necesariamente. Y es legítimamente que así no sea. Porque tampoco se espera de un órgano, de una institución política, porque el presidente de la República no es un técnico, es un político, que designe a alguien solo en función de sus calificaciones. El presidente de la República también hizo un análisis cualitativo y respecto a la visión. Y en función de eso, toma la decisión de nominar a alguien para llegar a acuerdo con el Senado y que pueda ser definitiva nominado como nuevo miembro o miembro de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, las dos instituciones que participan del procedimiento con anterioridad a esta Cámara eminentemente política, también lo hacen por razones de buena política pública, es decir, de la visión de sociedad que tienen los nominados o nominadas. En consecuencia, pretender
circunscribir la votación del Senado solo a un aspecto formal como estaba en el procedimiento anterior, o intentar reducir el nuevo procedimiento sustantivo solo a las calificaciones, a mí me parece que es restringir nuestra competencia y yo por lo menos no estoy disponible para ello. Y por tanto, este no es un tema solo de calificaciones, tiene que ser un tema también de visión de sociedad. Eso es lo que reivindico. Dicho lo anterior, evidentemente, la Constitución Política en el artículo 32, número 12, otorga al presidente de la República esta atribución exclusiva para nominar a fiscales judiciales y ministros de la Corte Suprema, y dice en su texto, con acuerdo del Senado. Y ahí está la discusión respecto si el constituyente quiso en su oportunidad plantear que el acuerdo del Senado era previo, como se había hecho en la práctica, una práctica, porque no está regulada en ninguna parte, donde el gobierno llegaba a un acuerdo con los miembros del Senado, insisto, llegaba a un acuerdo con los miembros del Senado en función de la visión de sociedad y no en función de intereses políticos espurios que no corresponden, o bien ese acuerdo se entiende que es finalmente el voto en el Senado. Y es una discusión constitucional bastante rica, digamos, que yo creo que se va a tener que dar. En razón de lo anterior, mi pregunta es, mi reflexión tiene que ver con que en este proceso de reivindicación del rol que tiene el Senado en la designación de autoridades, en este caso el Poder Judicial, lo que corresponde, insisto, no es circunscribir nuestra decisión exclusivamente a las calificaciones. Yo no tengo nada que decir respecto de la nominada, pero sí tengo que decir respecto del procedimiento, que a mí no me pareció que sea adecuado el procedimiento en materia de nominación y, por tanto, que llevó adelante el gobierno. Porque termina con la lógica de ponerse de acuerdo. Y cuando reivindicamos los acuerdos y la forma de, transparentemente, de ponernos de acuerdo respecto de las visiones de sociedad que van a integrar la excelentísima Corte Suprema, yo echo de menos esa voluntad más bien republicana que existió históricamente. Y en razón de eso, y por mandato de mi comité de senadores, nosotros nos vamos a abstener de esta nominación en el caso de la Comisión de Constitución. Bien. Ministro, tenemos un punto. Lo que pasa es que la sesión está convocada con un nuevo procedimiento solo para efectos de debate interno. No es de acuerdo al procedimiento. Este es el momento en el cual los señores senadores dan sus argumentos. No hay interrelaciones. Esa interrelación se hizo en la primera sesión, de acuerdo al nuevo procedimiento. Quiero planteárselo, por eso, con todo respeto, digamos, para plantearlo. Para decirlo en francés, sí. Pero es posible que se pueda abrir. Pero, insisto, no hay una mala voluntad, sino que más bien, salvo que haya una decisión unánime, pero el punto es el siguiente, vuelvo a insistir, para no equivocarnos en el procedimiento, es que aquí ha habido una expresión de cada uno de los señores senadores. Tomado eso por el señor secretario, porque tengo yo que batirme al procedimiento que está regulado, le vamos a dar la palabra al ministro si a todos los miembros les parece de la comisión. ¿Les parece? ¿Habría unanimidad? ¿Para eso? Presidente, sí. Previo a la discusión de eso, señor secretario, ¿ha habido aquí ya la decisión de los senadores? Sí, y después... Perdón. Señor secretario. Sí, la Secretaría ha tomado nota de las razones que han dado cada uno para fundar su posición respecto a esto según el procedimiento que está acordado. La única duda que tiene es respecto a la opinión del senador Durresti, que dejó planteada una cuestión. Sí. Bien, yo insisto, solo para efecto, no quiero ser impertinente, sino que más bien es preguntarle a los señores senadores, dado el procedimiento que está regulado acá, en esta sesión lo que corresponde a esa manifestación. Si hubiese unanimidad de los señores senadores para que el señor ministro de Justicia pudiese intervenir, yo no tengo ningún problema. Senador Buenchumilla, al respecto. Presidente, yo voy a dar la unanimidad, pero creo plantear una cuestión reglamentaria previamente. Sí. Digamos, distingamos dos planos. En esta comisión siempre nos hemos caracterizado por un fair play, ¿no es cierto? Y si alguien tiene que hablar, estamos de acuerdo que hable. No hay inconveniente de mi parte. Pero por otro lado, siempre los procedimientos en todo este tipo de cosas son muy importantes también. Porque si aquí habla el señor ministro,
algunos senadores vamos a pedir entonces replicarle al señor ministro. Entonces vamos a entrar a un diálogo que no estaba en los procedimientos. Por eso que se hizo una audiencia anterior, previa, para tirar todas las cartas sobre la mesa. Y esta es una reflexión de los senadores. Si hay una contestación del Ejecutivo, entonces va a tener una réplica nuestra. Y entonces vamos a tener otro procedimiento. Dicho eso, le doy la unanimidad. Muy bien. Sí, Una muy breve pregunta. el senador Pérez está primero. Perdón, disculpe. Gracias, presidente. Una consulta, digamos, en términos de procedimiento, porque aquí yo tengo la regla de procedimiento que nos dimos, y en el número final, el número 8, dice: concluido el estudio de este asunto, el presidente de la comisión pedirá a cada integrante su opinión sobre la proposición. Yo del debate escuché 3 opiniones sobre la proposición. Tanto el senador Turreste como el senador Buenchumilla no expresaron cómo iban a resolver esta situación. Expresaron una opinión general, pero no cómo lo iban a resolver. Pero yo quería, digamos, particularmente con lo respecto que usted planteó, me quedó la sensación de que lo que estaba pasando es que el Senado se estaba transformando solo en algo para ver si la persona era intachable o no. Y yo quiero discrepar de esa posición. Yo creo que el procedimiento que nos dimos, uno habla una amplia gama para discutir no solamente el currículo, y de hecho, yo creo que en la sesión en que la ministra Repeto participó, y se hicieron preguntas, creo que hubo una pregunta sobre su currículo, el resto fue sobre opiniones sobre política judicial, sobre concepciones jurídicas, incluso sobre concepciones valóricas. Por lo tanto, el procedimiento que nos hemos dado creo que abre un amplio campo para que ello sea posible. Yo no creo que se haya aquí reducido, no se haya intentado reducir en el Senado a un tema de currículum, porque claramente yo ahí no estaría de acuerdo si ese fuera el único elemento. Yo creo que este procedimiento permite, y por eso yo expresé mi voto a favor de la ministra Repeto, porque creo que de las respuestas que ella dio, de sus actuaciones, de los antecedentes, a mí me queda claro que ella, ante todo, es una jueza, que es una concepción sobre lo cual nos debemos abordar en el nombramiento de los tribunales de justicia, que me parecen muy importantes. Muchas gracias, senador Pérez. Sí, solo para efecto, a lo mejor no me parece bien, mi opinión era respecto de la lectura que hizo el senador Alamán en torno a decir cuál era lo que el constituyente había establecido. Yo creo que no es reducir, y al contrario, creo que nuestro procedimiento justamente avanza en terminar con el control formal, digamos, con el procedimiento formal y pasar al análisis sustantivo, lo cual yo valoro mucho. Así que, senador Alamán. No, mire, lo primero, voy a hacerme cargo de la referencia que usted ha formulado. Lo primero, yo entiendo entonces que para los efectos del informe habrían 2 opiniones favorables y 3 abstenciones. Porque, no sé si... Eso quería decir. No, y en segundo lugar, presidente, yo no quiero que, bajo ninguna circunstancia, el planteamiento que yo he formulado respecto de cómo yo entiendo que debe proceder el Senado, apunte a una como quien dice, conducta minimalista del Senado respecto de los méritos. He dicho exactamente todo lo contrario. He dicho que perfectamente el Senado tiene que abocarse a emitir una opinión y que tiene que ser una opinión fundada. Cuando estoy diciendo que tiene que ser una opinión fundada y razonada por parte de los distintos senadores, obviamente que estoy abriendo, al igual que el resto de la comisión, el abanico para los efectos que ahí se formulen todos los planteamientos. Yo no he querido decir bajo ninguna circunstancia que el rol del Senado sea un rol meramente ajustado, como quien dice, a la evaluación de la trayectoria profesional de la ministra. Simplemente lo que he señalado es que el acuerdo, desde mi punto de vista, se forja a partir del conjunto de opiniones individuales de los miembros del Senado. Y que creo que eso es lo que ha querido la Constitución. La Constitución no ha querido que sean unos pocos los que actúen casi como en delegación de los otros. Ha querido que cada uno exprese y que la opinión pública juzgue a partir de los razonamientos fundados la opinión de los senadores. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose dado la unanimidad de cada uno de los integrantes de la comisión,
Y yo voy a ser en esto muy riguroso, excepcionalmente, para efecto, porque estamos ensayando este procedimiento, es la primera vez que lo hacemos, se pueden producir, digamos, ciertas diferencias, pero que no se genere como precedente, para efecto que en los futuros, todos tenemos que ir aprendiendo esto, en los futuros lo que vamos a hacer es que en las audiencias, en la audiencia donde el señor ministro de Justicia concurre previamente a la nominada, ahí se da toda la discusión. Y esta última es una sesión de deliberación solamente, eso estaba considerado así. Sin perjuicio de lo cual, si genera un precedente, le podríamos dar la palabra al señor ministro de Justicia previo a la intervención del señor Huenchumilla. Yo quisiera hacer una aclaración en orden a la postura que uno puede tener respecto a este tema. Ni en la reglamentación anterior ni en esta se dice que los senadores tenemos que votar en esta instancia. La votación se produce en la sala. En esta instancia lo que uno tiene que hacer es dar una opinión respecto de la proposición del presidente de la República. Y yo lo que aquí he planteado es una cuestión de procedimiento respecto del procedimiento, valga la redundancia, utilizada por el presidente de la República. De tal manera que yo tengo opinión sobre el punto, objetando el procedimiento. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor ministro de Justicia, tiene usted la palabra. Presidente, yo he pedido hacer uso de la palabra porque me parece que en razón de las atribuciones del Ejecutivo en el ámbito del Parlamento, y en particular del Senado en este caso, el presidente de la República y a través de sus ministros es colegislador, participa en la tarea legislativa en las sesiones de comisión y de sala, de la misma manera que un parlamentario, haciendo uso del derecho a intervenir. Lo que no puede hacer es votar, porque esa es tarea soberana de los parlamentarios, senadores o diputados. Me parece bastante sorprendente que haya un reglamento que le impida a un ministro de Estado hacer uso de la palabra. Y no voy a hacer uso de la palabra si acaso el reglamento me lo prohíbe. Este reglamento a que usted se ha hecho referencia, presidente, respecto del cual agradezco la buena disposición para, en forma unánime, permitirme hacer uso de la palabra. Yo creo en el diálogo y de esta manera se está evitando ese diálogo. Y por lo tanto, yo lo que sí pediría es que se revisara este reglamento. No voy a hacer uso de la palabra tal cual había pensado para hacer un diálogo, reaccionar frente a distintas aseveraciones. Y por cierto, la reacción que el ministro pueda tener da derecho a la réplica. En eso consiste esto, para esclarecer nuestros puntos de vista, para saber realmente lo que estamos haciendo. No lo voy a hacer, lo haré cuando pueda, pero creo yo que este acuerdo en ese entendido contradice el sentido de la responsabilidad y el rol que tiene un ministro de Estado en una comisión. Cuando en la oportunidad en que hice la presentación fundada de por qué se había escogido a esta persona y no a otra, los senadores tenían todo el derecho a preguntar, a cuestionar, a discutir. Si no se hizo o si se dejó para más adelante, era su derecho. Pero yo siento que aquí se le cercena un derecho al Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Su opinión, señor ministro, yo no la comparto. Creo que el procedimiento establece una instancia previa, que es la instancia donde se le invita al ministro de Justicia para que fundamente las razones que ha tenido en vista su excelencia el presidente de la República para la nominación de tal o cual persona. Y esa es la instancia en la cual se produce el diálogo, se produce el intercambio de opiniones, y esto es una deliberación muy legítima del Parlamento. En consecuencia, se cumple el rol colegislador del Gobierno al participar activamente del procedimiento, y se cumple el rol legítimo del Senado de la República y de una comisión como esta al momento de poder tomar decisiones en esta naturaleza. Pero, insisto, este es un procedimiento que estamos aprendiendo, estamos recién partiendo, vamos a ir mejorando poco a poco. La idea, como digo, es poder sacar un mejor procedimiento para las nominaciones, lo más importante. Senador Pérez. Gracias, presidente. Yo no veo ninguna parte del reglamento que a un ministro de Estado se le prohíba hablar. No hay ninguna norma expresa. Y la norma general es que los ministros de Estado participan en la delegación de los senadores. Esa es la norma general de todo el procedimiento, si uno va viendo cómo se ha ido estructurando. Indudablemente aquí son los senadores los que expresan opinión, los que deliberan, los que discuten. Pero
si se hubiera querido que esta sesión no participara el ministro, incluso se hubiera a lo mejor expresado que no estuviera presente. Porque lo lógico es que aquí primero se escucha al ministro, después se escucha a la candidata, después los senadores deliberan. Ese es el momento de la deliberación, y la deliberación no hay duda en que el colegislador en que tiene que estar presente. No en ninguna parte, y por lo menos yo, cuando discutimos este procedimiento, lo entendí como que en esta ocasión el ministro no podía hacer uso de la palabra. Siempre lo entendí como la posibilidad de que estuviera, porque esa es la regla general. No, si hubiéramos querido tener una norma especial, lo habríamos expresado de esa manera. Está bien, va a ser materia de discusión. No obstante, lo anterior, vuelvo a insistir que la idea siempre fue que existiera una instancia específica donde se reciba al señor ministro de Justicia. De hecho, el ministro de Justicia es recibido, y no solo este ministro de Justicia, recordemos que los ministros son recibidos porque este procedimiento se homologa a todos los procedimientos de nominación de todas las autoridades que pasan por el Senado. Pero vuelvo a insistir, todo esto hoy día nosotros estamos en marcha blanca, así que evidentemente vamos a ir mejorando cada uno de los aspectos. Bien. Para no polemizar, ministro, lo hace que... Solamente quiero citar un artículo de la Constitución, si me permite. Ministro. Gracias, presidente. Solo recordar el artículo 37 de la Constitución, que dice: los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Hasta aquí la cita, presidente. Muy bien, Gracias. está muy bien. Si no, nadie está discutiendo eso. Lo que pasa es que el procedimiento que le hemos dado es que a usted se le dio la oportunidad de participar activamente en la sesión anterior. Así lo hizo de muy buena forma. Luego la nominada y finalmente la facultad de deliberar de los señores senadores. Así que bueno. Bien. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, concluido el estudio, voy a leer la parte del acuerdo que hay para esta materia. Concluido el estudio de este asunto, el presidente de la comisión pedirá a cada integrante su opinión sobre la proposición de nombramiento, la que se consignará en el informe de la comisión. La Secretaría tiene que consignar, por lo tanto, en el informe la opinión de su señoría respecto de la nominación. Y por lo que recuerda la Secretaría, expresamente se utilizó esta fórmula para no utilizar la fórmula de votación expresa, sino que simplemente se iba a dejar constancia de la opinión que tenía cada uno de los señores senadores. Y como dije hace unos minutos atrás, la Secretaría tiene solo dudas respecto del honorable senador señor Durresti, que dejó planteada una pregunta. Entonces, para si voy a consignar solo ese elemento o quiere agregar algo más, señor senador. Precisamente por eso creo que era importante la opinión del ministro, aunque recojo y me apego al sentido del acuerdo. Yo he hecho una pregunta, es de entender qué es lo que viene después. Nosotros estamos inaugurando un procedimiento, establecimos una nueva fórmula, que no me voy a extender en eso, y lo que pregunto es qué es lo que viene desde el punto de vista de el tenor de la norma cuando decimos con acuerdo del Senado. Yo creo que ahí hemos sido contestes todos en decir, aquí tenemos que perfeccionar el procedimiento y perfeccionar la capacidad de entendimiento. Yo en eso quería escuchar al Ejecutivo en ese planteamiento. No, es abstención. Sí. Sí, este punto. Es abstención en esos términos. Bien.
En nombre de Dios y la patria se reabre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, esta parte de la sesión está convocada para recibir a la comisaria encargada de la cartera de Justicia, Consumidores y Equidad de Género de la Unión Europea, señora Vera Jourova, quien se referirá a la experiencia de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Asisten a esta sesión la comisaria de Justicia, ya indicada, la embajadora jefa de delegación de la Unión Europea de Chile, señora Stella Serdowaki, gracias, la jefa de gabinete de la comisaria Diana Renata Nicolai, el miembro del gabinete de la comisaria señor Botjet Talco, el jefe de la Unidad de Flujos Internacional y Protección de Datos de la Comisión Europea, señor Bruno Gencarelli, el jefe de la sección política de la delegación de la Unión Europea, señora Ruth Bajada, el funcionario de la Unidad de Flujos Internacional y Protección de Datos de la Comisión Europea, señor Manuel García, la oficial de la sección de Economía y Comercio de la Delegación Europea en Chile, señora Leticia Celador, y los intérpretes que nos van a acompañar en esta sesión. Eso, señor presidente, respecto de esta parte de la sesión. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida. Un gusto verla nuevamente, ver a Jourova, a todo su equipo, Bruno, Manuel, a todo el equipo, señora Ruth. Agradecer la presencia. Para nosotros es muy importante que usted esté con nosotros hoy día en la Comisión de Constitución del Senado. Esta comisión es la que está llevando ya en las últimas discusiones respecto de nuestro nuevo proyecto de ley de protección de datos personales. Estamos probablemente a unas semanas ya del despacho de esta comisión, de este nuevo texto legal. Como usted bien sabe, Chile el año 2018 aprobó y promulgó la reforma constitucional que consagró el derecho constitucional de la protección de datos personales, dando un paso importante. Tuvimos la oportunidad de compartir juntos en Bruselas, así es que sea usted muy bienvenida junto a su delegación y agradecer, por cierto, toda la cooperación que nos han dado para la tramitación del proyecto. Tiene usted la palabra. Honorable Chair, dear Senators, thank you very much for the opportunity to be here today. Presidente, muchas gracias. Es un honor realmente para mí estar hoy presente acá y además es una muy buena oportunidad para hablar sobre temas de interés común, sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos. Sí tuvimos la oportunidad de reunirnos, senador, en Bruselas, y le agradezco su invitación. Yo le dije que iba a hacer lo máximo posible para venir. Realmente no me lo creo, no creo poder haber venido hasta acá, pero lo logramos. Tratamos de hacer el máximo uso de nuestro tiempo aquí en Chile. Ya nos reunimos con el ministro de Justicia, de Finanzas, con las empresas. He tenido encuentros con muchas personas muy importantes aquí en Chile y también me he reunido con la universidad donde di un discurso ayer y este es un paso muy importante que ustedes ya han dado en este país en la Constitución para la protección de datos personales. Así que este es un gran éxito de Chile. Creo que este es uno de los ladrillos que podemos usar para la cooperación y la sinergia que necesitamos. Soy la comisaria responsable de estos temas. La creación de las normas que van a tratar las amenazas que vemos en la transformación digital. En Europa valoramos las cosas tan buenas que han producido esta esfera digital e invertimos en ello, pero también tenemos que tener en cuenta que hay nuevos riesgos para las personas. Ya hemos visto hace un tiempo
la pobre protección de los datos personales. La gente da sus datos a las plataformas y no tenía ni idea o no tienen ni idea de qué es lo que pasa con esos datos que proporcionan. Y entonces pensamos que el efecto de proporcionar datos a la esfera digital uno le da a alguien su identidad, la identidad que le pertenece a uno y que lo afecta a uno en su vida real. Entonces realmente lo que queremos es darle a la gente en Europa una mejor posibilidad para tener sus datos personales bajo control. Este es el propósito principal de la protección de datos personales y la reglamentación, la regulación que estamos teniendo en Europa. El 70% de las personas ahora ya sabe que el GDPR existe y también saben dónde pueden dirigirse en su propio país si algo malo les ocurre. De modo que hemos hecho un gran progreso. La gente ha comenzado a prestar atención sobre lo que le sucede con sus datos personales y han empezado a solicitar ayuda a la administración que es responsable de la supervisión de los datos personales. Establecimos esta regulación para las personas, pero también para las empresas, porque imagínense, la Unión Europea tiene 28 países diferentes con diferentes regímenes de la protección de los datos personales. Y dado que Europa quiere crear un único mercado digital, es muy útil que los negocios que quieren operar en diferentes países o en todos los países de la Unión Europea que tengan un conjunto de normas único. Esto lo tenemos que hacer también entonces para las empresas. Hace ya un año de la aplicación del GDPR tenemos un nuevo conjunto de normas que son prácticas para las empresas. A través de esta regulación del GDPR tratamos de abordar el dilema de que, así como en Chile, la protección de los datos personales es un derecho fundamental. Uno no puede vender su identidad, pero sí uno vende su identidad y sus datos, y esos datos producen dinero a otros. Entonces hay empresas que tienen como negocio central el procesamiento de datos. No estoy hablando solamente de Facebook y de Google, que operan a nivel mundial y que realmente consiguen mucho dinero al hacer esto. Queremos introducir un impuesto digital, pero esta es otra historia. También es importante para las empresas europeas procesar los datos y usar los datos como dinero, de modo que tenemos que tener normas que acepten esta monetización de los datos y aún así puedan proteger de la manera correcta a las personas. Estoy aquí hoy para compartir con ustedes nuestra primera experiencia. Y lo estoy haciendo con un propósito muy claro, que es abrir la posibilidad de consulta. Estamos dispuestos a compartir con ustedes la experiencia porque sabemos que la ley de protección de datos personales está en proceso de aprobación y no quiero esconderle el interés que tenemos nosotros porque queremos saber cuáles son los socios comerciales que tienen normas similares para poder comerciar. Tenemos un punto de vista práctico, obviamente, entonces ahí. También hemos logrado acordar en lo que llamamos una decisión de adecuación con Japón. Esto significa que Japón y Europa han dicho, sí, ustedes tienen estándares comparables de protección de datos y los datos pueden fluir libremente sin obstáculos. Esto es absolutamente práctico para los negocios que querramos hacer. Y esto puede ser posible para la Unión. Esto podría ser posible para la Unión Europea y Chile si vemos que hay una protección comparable.
aquí. El primer paso ya se ha dado, está en la Constitución, estamos contentos con este progreso y con mucho gusto queremos cooperar en este tema más adelante. Sé que en Chile ustedes consideran con mucho cuidado la ciberseguridad. Este es uno de los propósitos de la regulación de la protección de datos y también es comparable con Israel y con otros estados, de modo que está claro que la esfera digital debe estar segura para las personas desde este punto de vista. Después de un año de su explicación, lo que las empresas han hecho, y lo sé porque ya ayer me hicieron muchas preguntas, es decir, ¿cómo ha afectado la GDPR a las pymes en Europa? Bueno, reconocen la utilidad de la GDPR en un aspecto práctico, entre otros, y es que tienen que poner los datos en orden. Los incitamos a que examinaran sus sistemas y que se deshicieran de los datos personales que no necesitan. De acuerdo con la GDPR, solamente pueden tener los datos personales de las personas que tienen un consentimiento informado de las personas sobre la base de la ley. Entonces, lo que queremos es que las empresas y también los funcionarios que se deshagan de los datos que no necesitan, que limpien los datos. Y aquí tuvimos una gran sorpresa. Nos dijeron, no sabíamos que nuestro sistema estaba sobrecargado, tan sobrecargado de datos personales de personas que realmente no necesitamos. Entonces, al disminuir el volumen de datos personales, también estamos disminuyendo el riesgo en caso de un ciberataque, porque es un paso preventivo muy importante, es decir, solamente tienen los datos que necesitan para el negocio. Y lo mismo se aplica al sector privado. También queríamos introducir el principio de privacidad por diseño. Sabemos que la GDPR cuenta con estos desarrollos tecnológicos, pero lo que decimos es que el principio de la protección de las personas en primer lugar debe estar imbuido en todos los demás proyectos que ustedes están desarrollando y financiando. Esto es importante para los negocios y la GDPR, después de un año de su aplicación, ya ha inspirado a muchas empresas en este diseño por innovación. Como dije al principio, el éxito de la GDPR depende no solamente de cómo cumplen las empresas con la regulación, sino también cómo la gente hace uso de los nuevos derechos, porque no hay ninguna legislación mágica que pueda disfrutar a las personas, sin la participación activa de las personas. Las personas deben cuidarse a sí mismas. Y es por eso que nosotros queremos su consentimiento, el consentimiento de la gente en las plataformas para que tengan un propósito claro en consideración y para que las cosas se mantengan bajo control. Y es por eso que estamos haciendo campañas de concientización muy masivas, proporcionando información a las personas. Esta es una parte muy importante del trabajo que estamos haciendo y lo hemos estado haciendo desde la entrada en vigencia en la primavera pasada. Una parte importante de la legislación GDPR es la necesidad de que cada Estado miembro y a nivel europeo un órgano independiente que va a supervisar
la situación en relación a la protección de la privacidad. Tenemos lo que llamamos las autoridades de protección de datos en cada país, que son independientes. A nivel europeo trabajan juntas con la Junta, con el Directorio de Protección de Datos. Y se necesita la coordinación para toda Europa. Tenemos el caso de Cambridge Analytica. Estoy seguro que acá en Chile ha sucedido algo similar. Afectó a 87 millones de personas en todo el mundo, a todos los Estados miembros de la Unión Europea los afectó. Y esto ocurrió antes de la GDPR y tuvieron que tratar cada uno de estos casos individualmente y las sanciones fueron muy bajas. Los británicos fueron los primeros en sancionar esta brecha de la protección de datos en medio millón de libras esterlinas en nada, son nada. Es como comparable con un café que nos tomemos en la esquina, es nada ese monto. Pero si esto hubiera sucedido bajo la GDPR, habría habido una sola coordinación para todos los Estados miembros, un acuerdo común sobre cuál sería la sanción y puede llegar a ser el 4% de la facturación anual de una empresa. Esto sí realmente duele. Y hay algunos casos que ya están ocurriendo en algunos países que están relacionados con Facebook y con Google también. 50 millones de euros a Google. Entonces, estos son temas prácticos. En cada estado hay una autoridad de protección de datos y además hay una autoridad general. Después de un año de vigencia tenemos casos transfronterizos en donde más de una autoridad de protección de datos ha tenido que tratar con el mismo caso. Y estamos hablando de algo que es sumamente eficiente, hacerlo como si se tratara de un caso en lugar de 150 casos. Pero volviendo al tema de los órganos independientes. Yo sé que se están desarrollando órganos, ustedes están desarrollando y pensando en órganos, nosotros vamos a estar atentos. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la supervisión está en manos de la Comisión de Comercio, en Japón hay otras autoridades, serán ustedes los que decidan cuál va a ser la autoridad de supervisión. Para nosotros los órganos independientes deben tener los recursos independientes, la capacidad de individuales, hay mucho trabajo para hacer. Van a estar bajo presión porque cada vez más la experiencia y conocimiento de la gente que conoce el tema de la privacidad de datos son demandados por el mercado laboral. Y aquí estamos hablando de órganos públicos que en general, por lo menos en Europa, tienen sueldos menores que en el mercado privado. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al establecer esta estructura. Entonces, ahora en todos los Estados miembros están bien equipados y hacen un muy buen trabajo. Al principio había un poco de miedo sobre el que podían convertirse en máquinas de sancionar, que iban a saltarle encima a las pymes y ver qué errores estaban cometiendo. Bueno, y sancionarlos. Bueno, no ha sucedido así. Por supuesto que están manejando las demandas, las quejas desde el principio de la aprobación de la GDPR. Hemos tenido más de 1000 quejas adicionales, de modo que están bajo una gran presión, pero han tenido que manejar todas las quejas, no las pueden dejar de lado, ninguna, y también tienen que procurar buscar proactivamente esas brechas. Vamos primero a mirarlas. Las grandes, dijeron. Y eso es lo que nosotros no sabemos cómo lo hacen, pero la estimación es que debe reflejar
el riesgo. Los riesgos, obviamente, tienen que hacer un seguimiento para saber qué sucede en esos lugares. Entonces, eso es lo que están haciendo, pero una gran parte de su trabajo es un trabajo de explicación, es un trabajo de contestación de las preguntas de las pequeñas empresas, también contestar las preguntas de los ciudadanos, un trabajo de consultoría, la emisión de directivas, directrices, para que las empresas entiendan cuáles son sus obligaciones, de modo que hacen un trabajo muy útil. Voy a retomar el tema con el que empecé. John, ¿qué queremos entender mejor? ¿En dónde se encuentran ustedes actualmente? Para la Comisión, el trabajo es continuo. Queremos estar recabando la información de los socios. Tenemos entendido que hay más de 100 Estados miembros que ya cuentan con leyes de protección de derecho. Bueno, aquí mi colega tiene estadísticas mucho más estridentes. ¿Qué buscamos? Estamos buscando cosas importantes como el manejo de los datos sensibles. Si tienen autoridades de vigilancia, estamos dándole seguimiento a cuál va a ser la versión final del derecho que se va a redactar. Una vez que ustedes la tengan en su lugar, podemos ya analizar y ver cómo podemos cooperar. Yo ya no estaré ocupando el cargo. El cargo lo entrego en septiembre, espero. Bueno, sin él espero, más bien yo sé que después de las elecciones estaremos modificando nuestros cargos y como comisarios estaremos en otros elementos. Sin embargo, el trabajo lo continuarán. Aquí el personal, quienes son los peritos, son los expertos, ellos siguen trabajando el tema, más además entablar el trabajo preparatorio cuando veamos que las leyes de los países ya también están promulgadas. Mire, ¿saben qué? La convergencia de esto se trata. La visión que tenemos es una muy fuerte. Queremos generar el flujo más grande y más libre posible, útil para el intercambio comercial, de tal forma que los países grandes como China y Rusia dejen de sentir que es una desventaja el flujo y el intercambio de los datos. La visión a largo plazo es y sentimos que este es el camino hacia adelante, confirmado además en el G20, donde el presidente actuó muy activamente, asegurándonos que Chile está más que seguro para poder dar los pasos necesarios, y nosotros con mucho gusto cooperaremos con ustedes. Gracias. Thank you very much, madam. Queremos reiterar los agradecimientos a todo su equipo por el constante apoyo que nos ha brindado técnico, digamos, para el desarrollo de la discusión. En la Comisión de Constitución del Senado hemos estado, como usted bien sabe, discutiendo ya hace un largo periodo la nueva ley de protección de datos, porque entendemos que la discusión respecto a los datos no tiene que ver solamente con un tema técnico o tecnológico, sino que tiene que ver con libertades, con pasar de las economías nacionales a las de las multinacionales, donde lamentablemente se han apoderado de un conjunto de datos que empiezan a segmentar patrones de consumo, patrones de comportamiento, y eso puede generar, digamos, una afectación de libertades. En ese sentido, hemos iniciado este proceso de discusión y en el cual han surgido algunas dudas. Por ejemplo, quería hacer una consulta a usted o a alguno de los expertos que le acompaña respecto de la
regulación de los motores de búsqueda. Usted hacía referencia recién a Google y, digamos, a la multa impuesta. Aquí en Chile han argumentado principalmente de que ellos no son tratadores de datos y por tanto no pueden estar sometidos a ningún tipo de regulación en materia de protección de datos. Evidentemente, a juicio personal, yo tengo una opinión, digamos, debieran estar incorporados porque generan, digamos, evidentemente tratamiento de datos y estamos en esa discusión. Entonces, ¿qué opina respecto de incorporar a los motores de búsqueda dentro de la regulación de protección de datos? Un segundo aspecto que ha estado en discusión en Chile es que la ley que tenemos vigente, muy antigua, de 1999, el gran pecado que tuvo probablemente es no tener autoridad. Y estamos discutiendo la nueva autoridad de datos en Chile. Y hemos mirado la experiencia internacional y la verdad es que no es posible sacar una conclusión respecto a si es conveniente tener una institución que esté a cargo solo de datos, una institución especializada, técnica, autónoma, alejada de los procedimientos, de los procesos políticos, o bien una institución que comparta además las labores de transparencia y acceso a la información pública, cuya naturaleza se circunscribe más bien al ámbito de la administración pública y no necesariamente al mundo privado, ¿no? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo lo ve usted si es conveniente irnos por un área especializada o bien que sea compartida? Y finalmente, una pregunta usted lo planteaba respecto a la sanción irrisoria original que tuvo Facebook a propósito del caso de Cambridge Analytica. La incorporación de un porcentaje de las ventas como multa actúa como disuasivo para efectos de evitar que una multa fija pueda ser incorporada dentro de la estructura de costos. Esas son mis tres preguntas, si fuera posible para usted o para quien así usted lo determine. Senador Lamán. En cuanto a los motores de búsqueda, mire, de hecho, tenemos la situación misma que Chile. Tenemos la Directiva Europea de 1995. Así es que es tiempos muy parecidos. Sin embargo, necesitábamos contar con las normas nuevas porque la directiva nos permitía tener diferentes normas y había que unificarla. Como usted decía, mire, no tenía fuerza y la pena que se le colocó a Facebook es una de las mayores y no podemos permitir de estar incumpliendo con los derechos de protección y le salió barato. No queremos que a los ciudadanos europeos los traten de otra forma. Queremos contar con un conjunto común de normas y sobre todo la aplicación de las penas. Esto se debe unificar. Desconozco si el porcentaje de ventas sería un criterio. Nuestro camino fue diferente. Marcamos una diferencia. Y si era grande, si era chico. Vaya, el algoritmo realmente es lo que fija la pena. Pero no los queremos castigar solo porque son grandes. Los criterios que estamos siguiendo actualmente son los siguientes. Y lo que estamos haciendo es analizar y ver qué medidas preventivas podemos que pueda adoptar la empresa. También queremos saber si la empresa anuncia dentro de las 48 horas que hubo una interrupción al sistema. Ellos tienen que dar aviso a la GNRP y además tienen que adoptar los pasos urgentes y anunciárselo a los usuarios. ¿Por qué? Porque el usuario tiene el derecho de saber que hubo una infracción aquí, se infringió. ¿Cuáles son los demás criterios? ¿Ustedes los van a analizar? Bueno, sí. Entonces, la lógica que estamos siguiendo es esta.
Ahora, ¿existe la necesidad de tener una institución especializada? Sí, pero mire, yo estoy totalmente sesgada en mi forma de pensar porque la exigencia de contar con un especialista, con estos cerebros importantes, las autoridades de protección, es dificilísimo. Hay otros sistemas como la Comisión Comercial de Estados Unidos que ellos analizan varios elementos, incluyendo la protección de datos. No lo quiero criticar, pero al estar analizando, a mí me costó mucho trabajo entender y convencer a ellos que queremos que cada queja se le dé un trato serio. La comisión no puede elegir así a cuentagotas qué va a analizar. El principio es especialización, 100% de persecución de las quejas que se están analizando. Bruno, ¿podría usted dar un poco más de información? Quisiera contarles que la estructura que tenemos en la Unión Europea, la comisionada habló de la ICO, es donde tenemos un modelo doble, incluimos la economía. Y lo importante dentro del sistema es que si cuentan con varios poderes, la GDPR es independiente y tiene el poder para poder colocar las penas. Y en caso de una inadaptación, analizamos los elementos que se necesitan aplicar. En cuanto a los buscadores, las plataformas, los Googlers, el enfoque de la GDPR es neutro. Tenemos una definición amplia de qué es un controlador y qué es el procesador. Hay a la luz de cualquier caso, los tribunales decidieron de que los tribunales han decidido que Google sí es un controlador, tiene la responsabilidad. Ellos modifican los algoritmos que impactan los puntos de orden de los resultados que van saliendo en las páginas de búsqueda. En otro tipo de redes sociales se han derivado a otras conclusiones. Son nuevamente las redes sociales. Pero creemos que el sistema, la legislación no puede abarcar todo. Sin embargo, si tenemos una definición más amplia de qué es un controlador, un proveedor, y con esto podemos tener el material y así contar con los criterios necesarios para analizar en cuanto a las penas. Pero ¿por qué no explica la diferencia entre procesador y controlador? Procesador es alguien a quien lo contrata el controlador para que haga cosas de parte del controlador. Típico una empresa que contrata un servicio de nube para almacenar mis datos. Y el procesador. Bueno, pues yo veo el proyecto de ley de ustedes y la terminología que emplean es muy parecida. En torno a las sanciones, fue una negociaciones. Necesitamos, sí, poder ser transparentes, pero poder entender la pena exacta para poder tener aquí un análisis costo eficiente. Y por eso tenemos el sistema GDPR se centra en un porcentaje. Esto fue importantísimo, pero al mismo tiempo tiene criterios que tienen que acatarse y se tienen que tomar en cuenta al estar definiendo la pena. Por ejemplo, el impacto a los ciudadanos, las situaciones agravantes,
la operación o la negligencia de las autoridades. Y esto, bueno, pues también han pasado las pruebas de la diligencia. Uno como empresa puede calcular cuál va a ser la pena, pero no va a saber qué sanción le va a imponer la GDPR, porque nosotros le damos diferentes pesos a cada uno de los 11 elementos de criterios. Espero haberle contestado sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, la verdad queremos agradecer nuevamente la exposición, la presencia. Para nosotros es muy importante. Agradecemos que estén en nuestro país y que vengan aquí a la Comisión de Constitución del Senado. Contarles finalmente que esta comisión probablemente en unas 2 o 3 semanas vamos a estar ya despachando el proyecto de protección de datos. Estamos en la última definición respecto de la autoridad. Si consignamos finalmente que la autoridad es compartida con acceso a información pública o bien si optamos por una institucionalidad más bien especializada solo en protección de datos. Esas son nuestras últimas definiciones y teníamos estas dudas porque, de hecho, ayer estábamos empezando la votación ya respecto de la incorporación de los motores de búsqueda, que ha sido un tema extremadamente complejo en nuestro país. Nosotros no somos la Comunidad Europea, no tenemos la cantidad de habitantes que ustedes tienen, no tenemos el mismo poder de negociación. No obstante lo anterior, creemos que nuestros ciudadanos tienen que tener derechos y, por tanto, que la legislación debe garantizarlos no solo sustantivamente, sino procesalmente, y eso implica tener una autoridad que permita perseguir la responsabilidad de aquellos que realizan un mal uso o abuso en el tratamiento de los datos personales. Así que, bueno, sin más, agradecerles nuevamente su presencia, agradecerles, como digo, a su equipo, que con Sebastián y con todo el equipo han estado trabajando en conjunto para poder sacar adelante este proyecto y comentarle que este es un proyecto que aquí en la Comisión de Constitución lo hemos trabajado junto con la Secretaría y con todos los senadores de oposición y de gobierno, prácticamente el texto por unanimidad, salvo algunas diferencias menores, pero ha sido un trabajo conjunto en función de que Chile se ponga también a la vanguardia en Latinoamérica de este tema de materia de protección de datos. Así que muchas gracias por su presencia y nos vemos más tarde. A ustedes, muchas gracias.